Muy buenas noches, el Señor les bendiga, espero que todos se encuentren bien, dispuestos para recibir la palabra del Señor, que en esta noche seguimos con estos textos que son sacados de su contexto y son mal entendidos, cuando en realidad no resulta nada de complejo o difícil entender estos versículos si se contemplan a la luz de su contexto y pues de acuerdo a la enseñanza general de las Escrituras. El versículo en esta noche pudiera incluso parecer que no debería merecer explicación alguna, porque es un versículo que conocemos muy bien y que revela una verdad esencial en cuanto a la naturaleza de Dios. Sin embargo, a pesar de lo sencillo que puede parecer, es también un texto que ha sido mal entendido en muchas ocasiones. Y me refiero al texto de Primera de Juan 4:8, en su segunda parte específicamente. Dice aquí: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, específicamente esta última frase que dice que Dios es amor es una de las que ha sido mal entendida a través de los tiempos, en los diferentes contextos o circunstancias en que se ha dado. Realmente, como decía, es un texto que no pareciera merecer explicación, pero que sin embargo ha sido abusado el concepto de el amor de Dios. Y necesitamos entender bien qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto al amor de Dios. Bueno, hay algunos pensamientos que voy a estar compartiendo del autor y también otros que pueden ser de mi propia inspiración en cuanto a este tema. El artículo nos llega a través de un hermano que se llama Enrique Oriolo y vamos a contemplar, como decía, algunas de las ideas que él pone, más algún comentario que podamos añadir, pero la idea es que podamos entender con mayor claridad a qué es lo que la Escritura se refiere cuando habla de la naturaleza de Dios, en este caso, que es amor. Bueno, como ya dije, pareciera que el texto no pudiera ser sacado de su contexto, porque es algo muy claro que se está diciendo en cuanto a la naturaleza de Dios. Pero, lamentablemente, también ha sido un texto que, a pesar de su sencillez y su brevedad, ha sido mal entendido. Es una declaración realmente tácita, es un axioma, no hay manera de rebatir esta idea. Toda persona que ha conocido a Dios en Cristo puede dar testimonio de que Dios es amor. Sin embargo, el texto merece un análisis porque el amor de Dios puede ser mal entendido fuera de su revelación. Nosotros necesitamos entender o tratar de comprender el amor de Dios en el contexto de su revelación especial. Es decir, en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la persona de Jesucristo y la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra, las Escrituras sagradas. O sea, el Verbo encarnado, que es Jesucristo, y la palabra de Dios escrita, inspirada por su Espíritu. A la luz de estas dos revelaciones que Dios ha hecho de sí mismo, es que el amor de Dios debe ser entendido. Aquí en el artículo, el autor, el hermano Enrique, nos comenta, ¿verdad?, desde su propia experiencia y a la luz de la Biblia,
los problemas que suelen presentarse ante un mal entendimiento de esta verdad. Y bueno, la primera cosa que necesitamos entender son algunas ideas muy comunes que hemos escuchado una y otra vez, como comparte el autor. Quizás usted mismo las ha escuchado y quizás pueda ser uno de los que ha hecho estos planteamientos, ¿no? Pero usted puede haber escuchado a alguien que dice: yo no creo en el infierno, por ejemplo, porque Dios es amor. ¿Cómo es posible que un Dios de amor pueda condenar a alguien, sobre todo a sus criaturas, sus seres que Él ha creado, a un estado de condenación eterna? No lo pueden entender porque Dios es amor. Y de ahí han surgido pues muchas doctrinas que no son compatibles con la palabra de Dios, precisamente porque plantean esta situación. Entre ellos pues los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová y algunos otros. Otra cosa que pude haber escuchado, es: si Dios es bueno y es amor, entonces ¿cómo no me va a perdonar?, diría alguno, ¿verdad? La verdad es que no hay manera en que Dios no me pueda perdonar últimamente, porque Él es bueno y Él es amor. Es otra de las cosas que podemos encontrar en la mente de algunos. Otro diría: Dios me ama y sabe que hago lo mejor que puedo. Él es amor y Él me entiende. Él sabe que yo me esfuerzo y hago lo mejor que puedo, y Él me va a tener misericordia de mí. En el testimonio personal del autor, él dice que él creció como un católico romano que procuraba cumplir todo lo que tenía que cumplir, religiosamente hablando. Él decía, o dijo, ¿verdad?: yo era más religioso que mis compañeros de clase, que mis amigos del barrio. Si a eso le sumamos, como dice él, ¿verdad?, que él iba a confesarse todos los meses, iba a misa todos los domingos, participaba de la Eucaristía, eso él lo hacía regularmente. Entonces dice: si a eso le sumo que Dios es amor, dice él, pues ya está, ¿verdad? ¿Qué más necesito? Si junto a mi fidelidad en cuanto a la práctica de estos rituales y todo eso le sumo que Dios es amor, pues ya lo tengo hecho, ¿no? No hay manera en que pueda necesitar algo más, pues Dios me ama. Ahora, de hecho, y como él dice, de plano debo decirlo, dice el autor, Dios es amor. O sea, eso es una verdad, como decía al principio, es irrefutable, ¿no? Y nos ama de una manera increíble. De eso da testimonio las Escrituras. Y negar tal cosa, pues sería negar la Biblia misma, porque la Biblia está llena de testimonios acerca del amor de Dios. Ahora, lo que es importante para nosotros es ver el resto de la palabra de este amor y la idea particular del texto de 1 de Juan 4:8 que acabamos de leer. Entonces, tenemos que unir ambas cosas. 1 de Juan 4:8, que encontramos aquí en nuestras Biblias, debemos entenderlo a la luz de su contexto literario y el contexto teológico. Disculpen, se está desconectando la transmisión. Y bueno, unos versículos más abajo, en el versículo 16, dice: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Entonces está claro, es evidente para todos lo que el apóstol Juan nos está enseñando, y que también hemos sido testigos de este inmenso amor de parte de Dios. Pero, ¿será eso todo?
¿Será eso todo lo que necesitamos saber? ¿Que Dios es amor? Bueno, vayamos entonces al contexto del texto en cuestión, el versículo 8 de 1 de Juan 4. Debemos decir ante todo que la carta de 1 de Juan se escribe desde la ciudad de Éfeso, lugar donde, según la tradición de la iglesia primitiva, el apóstol Juan pasó sus últimos días. La carta fue escrita alrededor de los años 80 al 85 después de Cristo, y para este tiempo ya habían surgido una serie de disputas y controversias sobre algunos temas, tanto teológicos como de conducta o de ética cristiana en este caso. Algunos de los miembros de esta comunidad apoyaban las creencias en cuanto, negaban, ¿verdad? Algunos de esos miembros de esta iglesia, de esta comunidad, apoyaban creencias en cuanto a la persona y obra de Cristo que resultaban inaceptables. Por ejemplo, negaban que Jesús fuera el Cristo, el Hijo de Dios, que había venido en carne. Todo esto como resultado de la enseñanza gnóstica, ¿verdad? Que había ya tomado lugar dentro de estas iglesias. Y por eso es que Juan dice que si alguno no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo y ha negado la fe. Entonces es por ahí donde viene el argumento de Juan en cuanto a este asunto, porque estas personas estaban negando que Jesucristo había venido en carne por la influencia del gnosticismo. Que bueno, no podemos detenernos a explicar todo lo que enseñaba esto, pero ellos veían el asunto de la fe de manera dual y hablaban de la materia, el espíritu, de lo bueno y lo malo, y la materia la consideraba mala. Entonces un Salvador que tuvo que entregar su vida por la salvación de toda la humanidad, pues para ellos no le cuadraba. Por eso Pablo hablaba de la locura de la predicación, ¿no? Para los griegos que buscaban sabiduría, pues la predicación del evangelio en base a un Salvador que necesitó ser sacrificado, pues era una locura, ¿no? Entonces también esta gente negaban que su muerte, la muerte de Cristo, fuera necesaria para proveer el perdón de los pecados. Según leemos en la carta, 1 de Juan 5, 6 y 7. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, aunque este es un texto que está en duda de que haya formado parte del original o de los escritos originales más antiguos, está aquí de cualquier manera abundando, ¿verdad? Apoyando la enseñanza de que era necesaria la muerte de Jesucristo para que ocurriera el perdón de los pecados de las personas que se arrepintieran y fueran salvas. Bueno, dentro de la iglesia, dentro de estas comunidades cristianas, las cuales Juan escribe, surgió un desacuerdo que fue muy agudo y los que abrazaban estas creencias se apartaron de la comunidad. En capítulo 2, Primera de Juan, es un versículo que conocemos, pero quiero que lo escuche de la escritura misma. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, hablando de estos anticristos, estos opuestos a la fe cristiana. Y el apóstol habla de que abandonaron la comunidad de fe. Y estos falsos maestros no se quedaron tranquilos allí. Ellos se
Muchos de ellos se convirtieron en predicadores itinerantes, llevando por todo el mundo estas enseñanzas heréticas, ¿no? Y afectaron a muchas personas, incluyendo a los verdaderos creyentes que estaban ya siendo afectados en cuanto a su fe, algunos dudando algunas verdades esenciales de la fe, producto de la influencia de estas personas. El apóstol escribe la carta para traer, entre otras cosas, ¿no? Para traer seguridad y convicción a los creyentes fieles, para que ellos pudieran aferrarse a la verdad que ellos habían recibido, porque el apóstol habla de las cosas de las que ellos han sido testigos. O sea, él se incluye, ¿no? Y por eso es que podemos leer palabras como estas. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. 1 Juan 5:13. Y también antes el apóstol dijo, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Les he escrito estas cosas con respecto a lo que están tratando de engañarlos. O sea que el apóstol está interesado en que los verdaderos creyentes afirmen su fe en las verdades que le han sido reveladas y que no se dejaran engañar por estos falsos maestros. Bueno, una de las enseñanzas, además de lo que ya dijimos, que trajeron estos falsos maestros al seno de la iglesia fue el antinomianismo. Habían otras, pero a la luz del 1 Juan 4:8, esta es una de las que más nos interesa. El antinomianismo significa la oposición a la ley moral de Dios. Es opuesto a la ley, nomos. Estas personas, estos maestros antinomianos, rechazaban la de la ley moral para los cristianos en relación a la conducta. O sea, ellos decían que no había ningún compromiso, ninguna obligación de parte de los creyentes en cuanto a la ley moral de Dios. Entonces favorecían de alguna manera una vida licenciosa, una vida sin tener temor de Dios, vivir descuidados completamente, porque según ellos, pues estando bajo la gracia, no tenían obligaciones morales alguna. Y eso trae una relajación, eso trae que la persona poco a poco vaya en cierta medida apartándose de Dios, porque está asumiendo una actitud completamente indiferente a la ley moral. Y eso es algo que es negativo. O sea, teológicamente hablando, el antinomianismo sitúa la ley y la gracia en una relación antitética, es decir, opuesta, de estar contrapuesta una a la otra. O sea, la ley y la gracia como dos conceptos antitéticos. Y insisten en que al elegir la gracia, en el caso ya de los llamados cristianos, ¿verdad? Al elegir la gracia, decían ellos, ya no tenemos ningún compromiso con la ley. Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ya entonces se desligaban de todo compromiso, de toda responsabilidad moral y ética, ¿verdad? Ya no hay un celo, un interés, un temor de Dios por guardar su palabra. Entonces cuando usaban, y aún hoy, ¿verdad?, el término de gracia gratuita, lo mencionaban y lo usaban en una forma completamente inadecuada. O sea, el hecho de que la gracia de Dios no nos cueste a nosotros y que sea un favor que recibimos sin merecer, eso no quiere decir que nos exima de cumplir la ley de Dios, sobre todo pues la ley moral. Y bajo estas premisas, estas personas menoscababan entonces la ley y no tenían en cuenta la fe que obra por el amor. Nos dice claramente el apóstol Pablo en Gálatas 5:6. Hay una fe
que obra por el amor. O sea, la fe no puede ser considerada solamente en el plano de que acepto las verdades del Evangelio, pero no tengo compromiso de vivir una vida de santidad. No, porque la fe obra, la fe trabaja, la fe tiene frutos, vamos a decir, que son resultados del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Bueno, a la luz de esta falsa enseñanza, podemos entender la insistencia entonces que el apóstol Juan hace en cuanto a las verdades del nuevo nacimiento, ¿no? Hace énfasis de que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, ¿verdad? Y el que hace pecado y practica el pecado es del diablo. Esas son verdades que Juan enfatiza una y otra vez, precisamente por la influencia de estas enseñanzas negativas. Y les escribe, dice, les he escrito a vosotros, jóvenes, para que no pequéis. O sea, la idea no es de seguir pecando una vez que se ha conocido al Señor Jesucristo, ¿no? Sería entonces negar la fe. O sea, Juan no desconoce que en nuestra humana naturaleza pudiéramos fallar. Por eso dice, estas cosas les he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, si hay una posibilidad que no debería ser, pero puede suceder de acuerdo a nuestra humana naturaleza, de poder fallar a Dios eventualmente. Pero no vive la persona practicando el pecado. Porque si vive practicando el pecado, pues entonces no ha conocido a Dios. Y el apóstol Juan es bien claro en esto. Ahora, ¿cómo podemos entender nosotros el amor de Dios? Cuando Juan dice, Dios es amor, tenemos que tener en cuenta este contexto. Y un poquito más, atendiendo a la enseñanza general de la Escritura, tenemos que entender, primero y ante todo, el pensamiento juanino aquí, ¿verdad? En cuanto al amor de Dios en este pasaje. ¿Por qué? Porque nuestro concepto del amor, concepto que nosotros tengamos personalmente y de acuerdo a la cultura en la cual nosotros vivimos, pudiera distanciarse mucho de lo que significa bíblicamente y en este contexto de Juan, lo que es el amor. O sea, si queremos tener un entendimiento correcto de la expresión de que Dios es amor y de su amor, tenemos que pensar con Juan. No tenemos que pensar con los filósofos modernos, ¿verdad? O tener un concepto del amor romántico, un concepto poético del amor. Ese no es el amor que está hablando aquí el apóstol, ¿no? Si nosotros vamos por esa dirección, estaremos fallando en la interpretación correcta del pasaje, de Juan en particular y de toda la enseñanza bíblica con relación al amor de Dios. Debemos partir de la verdad de que el mismo Juan en su evangelio dejó registrado las mismas palabras de Jesús respecto al amor, que es más grande, el mayor amor. Jesús dijo en Juan 5, 15, 13, no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. O sea, se muestra aquí la esencia de lo que es el amor. Jesús dice, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y de esa manera fue que se mostró el amor de Dios a nosotros, por medio del sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz de Calvario. Es sustitutorio porque allí simbólicamente deberíamos ir nosotros. O sea, nosotros merecíamos la cruz, merecíamos la muerte y la condenación. Pero Él tomó nuestro lugar. Él hizo expiación por los pecados de toda la humanidad. Y dice el apóstol Juan, un poquito más adelante, versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros,
en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, es decir, su único Hijo, al mundo, para que vivamos por medio de Él. 1 Juan 4:9. Entonces el amor de Dios tiene que ser entendido en base al sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. O sea, Dios ha amado tanto al mundo, como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta epístola, en el capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Entonces, en esto es que conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Dice también Primera de Juan 3:16. Entonces, el amor de Dios debe ser entendido en este contexto, esencialmente. Si nosotros entendemos estas verdades, nos daremos cuenta entonces de que no estamos hablando, o Juan, ¿verdad? No está hablando aquí de un amor romántico, como decíamos ahorita, o un amor poético, o un amor de fantasía. No está hablando de las maripositas en el estómago, ¿verdad? Está hablando de un amor que ha dado muestra, evidencia de su grandeza, porque ha sido reflejado en la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario en lugar de todos nosotros. O sea que la máxima expresión del amor de Dios es en que Él ha dado a su Hijo unigénito para la salvación de todos aquellos que creen, que se arrepienten. Este no es un amor como en nuestra cultura se entiende, un amor de ojos ciegos. Dice, el amor es ciego, dicen algunos por ahí. Bueno, en realidad, a veces pues en el contexto cultural nuestro podemos encontrar un poco de razón a esa expresión, ¿no? De que el amor es ciego. Pero el amor de Dios no es ciego. El amor de Dios tiene ojos. El amor de Dios ve. El amor de Dios sabe, ¿verdad?, la condición de nuestro mundo, la condición de todos los seres humanos. Y esto pues nos favorece al ser humano. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice que no hay justo, ni aun uno, no hay quien haga el bien. Entonces, el amor de Dios sí tiene ojos, pero Él puede ver más allá de lo que nosotros podemos hacer. Y Él no toma en cuenta, vamos a decir, a la luz de la justificación, como vamos a ver después, por la fe en Jesucristo, nuestros pecados. Él obra como no teniéndole en cuenta a los hombres sus pecados, pero eso es en la persona y sacrificio de Jesucristo. Por el otro lado, lo que Juan está diciendo ante las enseñanzas estas antinomianas es que está hablando de un amor que sí puede en un momento determinado pues saber, ¿verdad?, que el compromiso asumido por el Señor que le llevó a entregar su vida en la cruz del Calvario es la máxima expresión del amor de Dios. Pero no quiere decir que Dios, en base a un amor romántico, no va a tener en cuenta las acciones de la gente, no va a tener en cuenta las acciones pecaminosas de sus criaturas, ¿verdad? Eso sí, está ahí y está en la cuenta que nosotros tenemos, la deuda que tenemos con el Señor. Pero lo que dice el Evangelio es que el amor es más fuerte que eso. El amor puede lograr la reconciliación entre Dios y el hombre pecador.
siempre que exista el verdadero arrepentimiento, la confesión de pecados, el alejarse del pecado, porque la Escritura es clara cuando dice que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Ese Proverbios 28:13. Ahora, el amor de Dios por nosotros no debe ser visto, vamos a decir, por arriba, sin que podamos pensar que es un asunto trivial, de poca importancia. Si pensamos así, no hemos conocido a Dios. Porque el amor de Dios hacia el mundo que ha sido destituido de su gracia, de su gloria, le costó la vida a su propio Hijo, ¿verdad? O sea que es un amor que no podemos decir que es un asunto de juego. Es un asunto bien serio, por cuanto Dios tuvo que entregar a su propio Hijo para hacer posible la reconciliación del hombre con Él. Si leemos dos veces, como podemos hacer en la carta de que Dios es amor, tenemos que notar que también se dice dos veces que Dios es justo. De la misma manera, ¿no? En que se nos dice que es amor, se nos dice que Dios es justo. Y se nos dice como algo que nosotros debiéramos saber. No es que se están enterando ellos en el momento en que Juan les está escribiendo. Eso es algo que deberían ellos que conocer de primera mano, incluso en su experiencia personal. Por eso dice ahí en 1 Juan 3:7, hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Entonces, nuevamente, ¿verdad?, contradiciendo y refutando la doctrina antinomiana. Hay que permanecer en justicia, hay que practicar la justicia, porque el amor no puede ir separado de la justicia. Y esas son dos cualidades propias de Dios. Sí, Dios es amor, pero Dios es justo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, la justicia de Dios requiere que el culpable reciba su castigo. Es clara la Biblia cuando nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Que el Hijo no llevará el pecado de los padres, cada quien dará cuenta de sí, y el alma que pecare, esa morirá. Hay muchísimos versículos que hablan acerca de esta verdad. Entonces, si alguien ha violado el mandamiento, si alguien no está andando conforme a la justicia de Dios, esa persona, por más que Dios ha mostrado su amor, no podrá beneficiarse de ese amor redentor de Dios. No podrá, porque para eso necesita arrepentirse y abandonar su pecado, depositar su confianza en Cristo. Entonces la justicia de Dios siempre va a requerir que el culpable reciba su castigo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ir en contra de sí mismo, de su propia naturaleza. Sí, es amor, pero también es justo. Su amor no puede ir en contra de su justicia. Entonces, en su amor, Dios quiere otorgar su perdón al pecador que se arrepiente. Pero en su justicia, Él también quiere castigar al culpable. No podrá dejar de hacer ni lo uno ni lo otro, porque entonces estaría obrando en contra de su propia naturaleza y no sería el Dios confiable que Él es para nosotros. Entonces es aquí donde el Evangelio realmente brilla más fuerte, ¿no? Dios es justo, dice. Entonces no te puede perdonar solo porque te ama o porque es amor, dice el hermano. El Dios que es amor no desea que permanezcamos en nuestros pecados, evidentemente, porque sabe que el pecado nos lleva a la muerte, a la condenación. Entonces, Él debe hacer algo para que esos pecados nuestros sean borrados de nuestra cuenta, sean quitados.
Si Dios no hace algo para que esto suceda, estaríamos irremisiblemente perdidos. Pero Él, en su amor, ha creado lo que llamamos este plan de redención. Este plan para la salvación de todo aquel que cree. Pero aquí sabemos que hay diferencias entre algunos cristianos, pero básicamente, de cualquier manera que lo veamos, el amor de Dios y su buena voluntad para con el hombre pecador es determinante. Y si nosotros llenamos esas dos condiciones de fe y arrepentimiento, el Señor nos perdonará y nos dará redención. Mediante las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado. Eso es una verdad clara que encontramos en Romanos 3:20. Entonces, si no podemos ser salvos por las obras de la ley, la única manera es mediante la fe y el arrepentimiento. Y solamente por la gracia de Dios. Dice la Escritura en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Entonces Dios tuvo que hacer algo para satisfacer su propia justicia, para satisfacer su ira hacia el pecado en el hombre. Porque decir que Dios no tiene en cuenta los pecados porque Él es amor es un error. Él está airado contra el pecador todos los días, dice la Escritura. Y el Señor mismo ha ideado este plan de salvación en la que en la persona de Jesucristo se da el sacrificio, se da la entrega para satisfacer esa necesidad que Dios tiene de ser satisfecho a través de la justicia de Cristo. De esa manera, cuando esto se concreta y el hombre cree y se arrepiente, entonces se puede entender que como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el juicio justo que merecíamos y la condenación eterna que merecíamos, ahora es quitada, es perdonada. Pero solamente por los méritos de Jesucristo. Y ahí se manifiesta, ¿no?, el amor de Dios. Tenía que remover el pecado de nuestra cuenta. Y la única manera de hacerlo fue a través del sacrificio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ante esta verdad, vamos a decir, este cuadro de la crucifixión, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos preguntamos cómo Dios fue amor y justo al mismo tiempo. ¿Verdad que parece algo difícil de entender, ¿no?, para nosotros? ¿Cómo es que se pueden conjugar estas dos cosas? ¿Cómo podemos ver al Dios de amor y al Dios justo al mismo tiempo en el escenario del Calvario? Bueno, tendremos que decir entonces que cuando Jesucristo, que vivió una vida santa y sin pecado, dice la Escritura, cuando este santo Cordero de Dios fue a la cruz a morir como un pecador en nuestro lugar, allí se manifiesta esa justicia de Dios, haciendo recaer sobre los hombros de Cristo la culpabilidad nuestra. El pecado y la ira, el justo juicio que estábamos esperando nosotros por nuestros pecados, ahora han sido pasados a la cuenta de nuestro Señor Jesucristo. Y esa vida perfecta, sin pecado y justa, fue aplicada entonces a nuestra cuenta.
Por eso es que se habla de que Él fue el sustituto, porque allí deberíamos estar nosotros. Pero Él ocupó nuestro lugar. Ante los ojos del Padre, el sacrificio se está efectuando y el Señor, el Padre está aceptando ese sacrificio para darnos a todos entonces la oportunidad de salvación. El Hijo unigénito de Dios, en otras palabras, tuvo que morir para que nosotros pudiéramos ser parte de su familia. Si perdemos al Dios justo, perdemos también al Dios de amor, porque son dos partes esenciales de su naturaleza que no pueden estar separadas. Y nosotros en nuestra experiencia de salvación experimentamos tanto la justicia de Dios como su amor eterno. Porque entendemos el Evangelio. Si no entendemos el Evangelio, entonces no podemos ser salvos. Y entender el Evangelio en este caso me refiero a saber qué significó para Dios la entrega y la muerte de su único Hijo en la cruz del Calvario. Tenemos que entender los conceptos del pecado, de la rebelión del hombre. De otra manera, no podemos entonces entender qué ha sucedido en nuestras vidas y cómo es que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, si unimos estas dos cosas, la justicia y el amor de Dios, nos encontramos, ¿qué cree con qué? Con una cruz. Con una cruz, porque en la cruz fue donde Jesús murió por los pecados de la humanidad. Y es desde la cruz que entendemos que Dios es amor. En el Evangelio que nosotros hemos recibido, esa buena nueva de parte de Dios, es que entendemos que Dios es amor. Entonces, para entender que Dios es amor, no debemos ir más allá del Evangelio y de la cruz, porque esa es la esencia, es la esencia de la naturaleza de Dios y cómo es que se dio expresión a su amor. Por eso dice Romanos 5:8, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero aquí no cabe el concepto romántico del amor y pensar de que podemos vivir como querramos y que después de todo Dios es amor y que Dios nos entiende y que Dios no va a hacer absolutamente nada porque Él nos ama. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta en el sacrificio de Jesucristo y ahí está, como ya dijimos, su justicia y su amor. El que persevere en su pecado, tristemente se perderá, y el Dios justo tendrá que condenarlo. Por eso es que nosotros no somos salvos por nuestras buenas obras, definitivamente, pero no podemos creer en esta doctrina antinomiana de que poco importa la ética, la conducta, que podemos darnos libertades y que después de todo no somos perfectos y Dios nos ama. No, Dios pide, Dios demanda un corazón santo, una vida santa, por cuanto Él es santo, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, debemos ser santos porque Él es santo y nos llama a una vida responsable, que glorifique al Padre que está en los cielos. Así que bueno, espero que ya no tome, si es que lo había hecho, fuera de su contexto este texto de Dios es amor, no lo use como excusa para entender que usted después de todo no tiene mayor compromiso con la moralidad, con los mandamientos de Dios, sino que a todo lo contrario tenemos que apegarnos a la obediencia
al Señor. Que Dios me los bendiga. Sigamos orando los unos por los otros. Sigo pidiendo que oremos por esta jovencita llamada Cara. Gracias al Señor, escuchamos el domingo que ya está respondiendo, pero es algo muy difícil, un accidente que tuvo que la ha dejado paralizada, y bueno, estamos esperando que Dios se glorifique. Ya al menos salió de su estado de coma. Y bueno, pues oremos por nuestra iglesia, por los planes de trabajo y por todo lo que el Señor ponga en nuestros corazones, que se pueda llevar adelante. Que Dios les bendiga y la paz de Cristo sea con todos. Amén.